La adoración de los pastores con el presbítero Vidal Valencia. El día de ayer estuvieron reunidos nuestros niños en una fiesta navideña, recibieron juguetes y en esta semana tendremos 2 actividades más, también de grande fiesta, por los intermedios una cantata evangelística el jueves y luego el sábado también una reunión para toda la iglesia con números navideños y con piñatas para niños y para adultos. Hay tantas cosas, no podemos platicarles porque la mente no puede retener todo. En este día algunos hermanos nuestros han ido como grupos a cantar a otros lugares. En esta tarde hay un grupo de nuestra iglesia que está unido a un coro de 300 voces que está presentando 2 conciertos en esta tarde en un auditorio algo grande. Damos gracias a Dios por todo esto que estamos haciendo. Pasan muchas cosas que no sabemos, algunas sí las vamos sabiendo, pero sí estamos bien seguros que la Iglesia San Pablo está lista, activa y presente para glorificar a Dios aquí, en sus congregaciones, en sus misiones y en otros lugares. Estamos viendo, hermanos, en este día la adoración que diferentes grupos participaron en la Navidad. Los magos, los ángeles, los pastores. Cuando hablamos de adoración, le vemos diferente. La adoración es diferente a la alabanza y es diferente a la glorificación. A veces las personas inventan cosas y dicen en qué está la diferencia. No hay nada mejor que lo que dice la Sagrada Escritura y lo que dicen las palabras según su etimología. Por ejemplo, la palabra adoración es una palabra, dos palabras griegas, proskuneo, que quiere decir inclinarse adelante. Adorar es diferente a glorificar. Nosotros aquí estamos glorificando a Dios con los himnos, las oraciones, la lectura del sermón, las ofrendas. Glorificamos a Dios. Usted dirá, ¿no lo adoramos? Bueno, digamos que nuestro corazón se inclina a Dios y lo adora. Pero estrictamente hablando, la adoración es un inclinarse ante Dios. Yo diría, lo podemos hacer de corazón, pero una forma visible es que nuestro cuerpo doble las rodillas y bendiga al Señor. Eso es adorar. Como dice de los magos, que vinieron del oriente y cuando vieron al niño se postraron y lo adoraron. Abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. Ahí ya le glorificaron. Pero la adoración es inclinarse. Viendo la Biblia de pasta a pasta, hasta ahorita las veces que he encontrado la palabra adoración, Abraham adoró a Dios inclinándose. Moisés vio a Dios y se inclinó y dice que lo adoró, como los magos se inclinaron y lo adoraron. En Apocalipsis dice que Juan se inclinó y lo adoró. Y luego dice varias veces ahí que los ancianos, los 24 ancianos, se postraron y lo adoraron. Y habla de los ángeles también, se postran y adoran. Cuando los ángeles se manifiestan como con cuerpo, que son los antropomorfismos, que toman forma de hombre, los ángeles se inclinan y adoran a Dios. Esta costumbre de los judíos, pues se fue extendiendo, de tal manera que algunas religiones ya no judías y algunas ni cristianas, por ejemplo los musulmanes y otras religiones orientales, acostumbran la inclinación como un acto de adoración a Dios. También la verdad que a mí me encanta ver a los árabes que, no recuerdo si 3 veces al día o 5 veces al día, pero ellos donde estén, a ciertas horas, se inclinan, ponen allí su capa o algo que traigan y se inclinan, ponen la rodilla en el suelo y luego inclinan su cuerpo para poner la frente en el suelo. A veces tienden sus manos. Y así adoran a Dios. Esa es la adoración. Las religiones orientales, algunas no cristianas, muchas religiones orientales, acostumbran el postrarse, el inclinarse, para adorar a su Dios, cualquiera que éste sea. Todos nosotros hacemos las 2 cosas, adoramos a Dios y glorificamos a Dios. El tema es la adoración de los pastores. Encontré acompañar este tema algunas respuestas. La primera respuesta que encontré conforme a la palabra de Dios es que los pastores acompañaron la adoración con la obediencia.
Vamos a buscar en Lucas capítulo 2, Evangelio según Lucas, capítulo 2, el tercer Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas. Capítulo 2, y vamos a leer el versículo 8. Vamos a leerlo todos juntos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Pues hay muchas cosas que no se dicen claramente, pero yo aquí veía inmediatamente que los pastores estaban glorificando a Dios con el trabajo. La adoración la acompañan de la obediencia a Dios. Porque hay un mandamiento que dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Yo pongo una interrogación al sistema que hay en nuestro tiempo de un horario creo que de 40 horas. Yo pongo una interrogación si estamos dentro del camino, si son 6 días como dice el Señor. Sí podemos pensar que todos nosotros trabajamos mucho tiempo y hay gente abusiva que hasta el domingo trabaja. O sea que algunos menos y otros se pasan. De los que se pasan yo creo que pecan contra Dios por estar trabajando en un día de reposo. De los que no se pasan, bueno, ahí está la interrogación. Usted diga. Pero los pastores para mí eran unas personas que estaban obedeciendo a Dios porque el trabajo, en cualquier día que sea y el tiempo que sea, es una obediencia al Señor. El hombre debe trabajar. Sé que a algunos jóvenes no les gusta mucho, pero 6 días trabajarás, es el mandamiento. Y estos pastores están trabajando. Y están trabajando en un horario nocturno. No todos tienen que ser trabajos diurnos. Porque dice allí que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Velaban y guardaban las vigilias. Las vigilias, bueno, la noche se dividía en 4 partes. La noche vamos a contar desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Entonces se dividía en vigilias, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Y esas 4 vigilias de la noche, ellos velaban y guardaban. Yo supongo que se turnaban. Estar toda la noche despiertos no tenía tanto caso. Tú vigilas la primera vigilia, tú la segunda vigilia. Hay que ver cómo está el ganado, hay que ver que ninguna bestia se vaya por aquí o por allá, y hay que ver si no viene algún lobo, alguna otra cosa que vaya a hacer mal a las ovejas, y guardaban las vigilias. ¿Cómo imaginamos aquel grupo de trabajadores? Pues déjenme abrir los ojos de la imaginación y ver por allí unos 10, 12 hombres, algunos de ellos ya grandes de edad, con cabeza blanca, otros hombres maduros y algunos muchachos, sus ropas sencillas, quizá algunas rotas por aquí y por allá. Por un lado el olor del campo, o el olor de la majada, el olor de las acémilas, el olor del sudor de un día de trabajo. No creo que se haya acostumbrado mucho el baño o el cambio de ropa con frecuencia. Y ahí están los hombres dentro de ese olor y el olor de los animales. Y ahí están trabajando. Siempre los trabajos tienen su costo. Hombres pobres, hombres sin mucha cultura, hombres sencillos, algunos sin letras. Ahí están trabajando, ahí están cuidando las ovejas, ahí están glorificando a Dios. Hombres sencillos, hombres sufridos. ¿Cómo se vería sus labios, su rostro, con las señales de lo que provoca el frío? Sus labios partidos, sus manos poco tiesas, o a veces el sol. Y ahí están los hombres, guardando las vigilias de la noche. Pero la obediencia va más allá. Cuando llegan los ángeles y les dan una noticia, ellos obedecen. Vamos a ver entonces algunos versículos de lo que pasó más adelante. Versículo 9, pues vamos a leerlo, repitamos el pasaje completo, hasta el 15, del 9 al 15. Y aquí se les presentó un ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David
un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos, los pastores se dijeron unos a otros: Pasemos pues hasta Belén, y miramos. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Bueno, aquí veo otra actitud de los pastores que acompañó aquella adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. No solamente obedecieron en cuanto al mandato de Éxodo, sino eran obedientes a la voz de Dios, porque pues no deja uno de sorprenderse cuando dice que, versículo 15, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. De repente el Señor les habla y ellos obedecen. Vayan y ellos van. Hay un pesebre y ellos lo buscan. Hay un niño y ellos lo adoran. La obediencia. Suspender el trabajo para adorar al Señor. Porque el Señor se lo está diciendo. Luego dice también en el versículo 16, vinieron pues apresuradamente. O sea que no era allí un desgano. Pues vamos a ver si es cierto. Vamos a constatar si lo que vimos coincide con lo que nos hablaron. No, vinieron deprisa, vinieron trotando y quizá casi corriendo, tropezándose, como si fuera una competencia, unos adelantaban y atrasaban y luego el otro. Vinieron apresuradamente, obedientes. Algo que también noto es que ellos nos pueden dar una lección, porque ellos dicen que el que les habló fue el Señor. Vamos a ver el versículo donde dice que el Señor les habló, versículo 15 al final. Y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Diría, no, si fueron unos ángeles, o fue una visión. Es que estaban desvelados y por eso vieron visiones. Fue una alucinación. Pero ellos no se quedaron ni conjeturaron esas cosas. El Señor nos ha manifestado. La sencillez, la humildad de ellos nos da una lección. ¿Cuántas veces oímos un canto? Y el canto tiene un gran mensaje. Y nos estorbamos, nos detenemos pensando en quién lo está cantando. Y a veces si la persona no es de nuestro agrado, el canto lo pasamos también a segundo o tercer plano. No, el Señor nos ha hablado. Habla un predicador y saca la Biblia. Pues el hermano fulano, qué bonito predicó. O el otro hermano, pues no tuvo tan buen su sermón. Bueno, el Señor nos ha hablado. ¿Cuánto nos ha hablado? ¿Cómo nos ha hablado? ¿Qué nos ha hablado? Pues cada uno debe estar atento. Pero qué interesante que ellos dijeron, el Señor nos ha hablado. Más importante que los ángeles, más bello que los seres celestiales, es el Señor. Ellos creían en el Señor. Todavía el Señor Jesús era extraño, pero ellos creían en el Señor Jehová, en el Señor Dios Todopoderoso. El Señor nos ha hablado. Y obedientes corren al pesebre. La obediencia, hermanos, es mucho más importante que cualquier ofrenda que demos. Hablamos de los diezmos, el diezmo del aguinaldo, ofrendas o primicias. La obediencia es más importante que cualquier ofrenda que traigamos. De tal manera que ninguna persona, por pobre que esté, puede pensar que no está apoyando al Señor si de su pobreza da una ofrenda. La obediencia es más. Si la persona lo da con obediencia, eso agrada más al Señor. Y si no hay ofrendas materiales, la obediencia a los mandamientos, a los consejos de Cristo, al sermón del monte, a los consejos éticos del apóstol Pablo, la obediencia es un gran regalo. Por otro lado, la desobediencia, hermanos, no solamente nos hace desagradables a los ojos del Señor, sino cualquier ofrenda que traigamos, por sustanciosa que sea, si no va apoyada con una obediencia a lo que Dios nos manda, Dios mismo la rechaza. ¿No recuerdan aquel pasaje cuando el Señor dijo, cuando traigas tu ofrenda al altar, si te acuerdas que tienes un problema con tu hermano,
Deja tu ofrenda allí, no la entregues, déjala allí. Ve y reconcíliate con tu hermano. Y después que te reconcilies, ven y entrégala. Que no se nos escape esta Navidad, hermanos. Hemos ayudado a adornar, a comprar los juguetes, a dar a los niños, a hacer algunos convivios y traer nuestros diezmos. Que no se nos escape, hermanos, que la obediencia al amor que Dios quiere que manifestemos se cumpla. Que no nos hagamos fariseos, legalistas. ¿Cuántas personas descansan cuando pueden traer una ofrenda material y descansan porque trajeron una porción sustanciosa al Señor? Y muchas personas saben que su conducta delante de Dios no es sana. La Navidad la van a celebrar allá en el trabajo los compañeros. Quién sabe cómo, pero ellos van a hacer algo por la Navidad. Quizás usted trabaje en una oficina donde no hay ningún cristiano, pero sí va a haber árboles y va a haber esperas, porque la gente anuncia la Navidad. Ahí usted tiene que dar un mensaje de Navidad, obedeciendo a Dios. Hay muchas cosas que usted como cristiano va a hacer, debe hacer, todos los días, aunque no sea Navidad. La obediencia le agrada mucho al Señor. Dirán los magos, ¿qué ofrendón trajeron? Yo diría, los pastores también trajeron un ofrendón, un corazón obediente. ¿Se acuerdan del pobre de Saúl? Que cuando regresó de una victoria, él venía quizás hasta contento, pero a lo mejor estaba haciendo guaje. Aquí está mi corazón agradecido a Dios. Ofrece sacrificios por mí, le dijo al sacerdote Samuel. Y le dice Samuel, no has obedecido a Dios. ¿Cómo no? Él me dijo que matara yo a toda la gente y a todos los animales, y lo he hecho. Y dice Samuel, ¿y ese balido que oigo? Es que guardé unos bonitos animales gorditos para ofrecerlos en sacrificio. ¿No sabes tú que a Dios le agrada más los sacrificios que las ofrendas? Y oigan ustedes cómo a Dios no se le puede engañar. No has obedecido a Dios, Dios te quita el reino. El trono se lo va a dar a otro, la corona la tendrá otro, porque tú no obedeciste a Dios. La segunda cosa que veo aquí, hermanos, también bella en esta actitud de los pastores, es que esa noche los pastores acompañaron su adoración a Dios con un buen testimonio, diría yo, evangelístico. La noche de la Navidad fue una noche de evangelización. Si nos ponemos los lentes de lo que es el evangelismo, vamos a ver la noche grandiosa de evangelización. Primero la evangelización de los ángeles y luego la evangelización de los pastores. La de los ángeles, ahí en los versículos, ya leímos los principales, pero vean ustedes qué mensaje tan claro dieron los ángeles. Está en el versículo 10 y 11. Vamos a leer todos juntos. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¡Qué mensaje de Navidad! De veras, ¡qué mensaje de Navidad! Que nuestra iglesia, como una iglesia de movilización total y permanente de evangelismo, toda junta sepa predicar el Evangelio. Con qué sencillez y con qué claridad dan todo el mensaje. No teman. O sea que hay un mensaje de esperanza, de salud, para tantos temores. Los temores, dicen aquellos que saben, son las causas de nuestras enfermedades. Y que la mayor parte de las enfermedades de los hospitales, de la gente que se muere, tuvo su principio en los temores. Temores por esto, temores por aquello. Que sepan que los temores pueden llegar a su fin. No temáis. ¿Por qué? Les voy a dar una nueva de gran gozo. Y aquí viene otro punto de ese sermón. El gozo. Alguna vez ya hemos hecho la comparación de lo que es gozo y lo que es la alegría. O qué es gozo y qué es placer. ¿Qué diferencia hay? A lo mejor antes que termine la Navidad, le damos un repaso a eso. Solo diré que la alegría o la felicidad o el placer corresponde más bien a los no cristianos. Y lo que es el gozo es solamente un regalo divino para sus hijos, los cristianos. Os doy nuevas de gran gozo. No es un gozo cualquiera, el grande gozo de Dios, que será para todo el pueblo, mensaje para todas las personas. Por eso esta Navidad, hermanos, cualquiera que sea nuestra oportunidad de dar el mensaje,
Hombres, mujeres, niños, ancianos, ricos, pobres, soldados, militares, médicos, maestros. Ellos deben saber de la Navidad, lo que significa la Navidad. ¿Qué significa? Nuevas de gran gozo que será para todos, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador para todos, para que se acabe el temor, para que haya gozo. Aquí no dice lo que el ángel ya había dicho a María y a José. Se les apareció particularmente a ellos y les anunció el nacimiento de Jesús, de la Virgen, pero les dijo preciosísimo: y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermano, esto en esta iglesia no es nada raro, no es ninguna novedad, pero ¿cómo hay gente que no sabe eso? Jesús nació, brindemos, emborrachémonos, comamos y bebamos. ¿Y el significado? Con decirles, hermanos, que las iglesias no todas están en el camino. Algunos están en el camino y se van saliendo. Algunos países van perdiendo el mensaje de la cruz, el mensaje del Salvador. Alemania, que tuvo el gran avivamiento para hacer surgir la iglesia podrida, la iglesia herética, la iglesia ciega, de ciegos que guían a otros ciegos. Martín Lutero llevó a la Alemania del siglo XVI a una gran revolución espiritual, de salud, de vida, de poder. Y esa fuerza se corrió por todos los países de Europa. Y luego nos llegaron a América, allá en el año 1600, algunos que venían de Inglaterra y empezaron a poblar los Estados Unidos. Y el Evangelio siguió corriendo. Estoy hablando del Evangelio, no de cualquier religión, aunque se llame cristiana. Pero casi empezando con los alemanes, empezaron a llenarse de sabiduría y de humo, y empezó a corromperse la fe. Y Alemania, Inglaterra, Francia, Holanda, Suiza, cuna de reformadores. Actualmente es una putrefacción, templos cerrados, hombres con una fe falsa. Y luego corrió a Estados Unidos. Y Estados Unidos, hermanos, va en picada. Y el origen de todo esto yo lo veo que perdieron la cruz de Cristo. Y el diablo tiene tantas maneras de engañar a la iglesia. Yo creo que esta iglesia no va a ser engañada porque hemos dado mucho énfasis. Ahora en la mañana estuve oyendo el radio, ustedes quizá oyen 14:40. Oí hablar a un amigo y empezó a hablar, entre otras cosas, de la sangre de Cristo. Y yo le vi mucho de manipuleo, demagogia, porque empezó a tocar todos los problemas de la gente para recibir llamadas y pedir oraciones. La crisis financiera, los grandes endeudados, los muchos enfermos, los que tienen cáncer que no pueden ser curados, los que tienen hijos drogadictos, aquellas mujeres a quienes se les fue sus maridos. Y me dio preocupación o tristeza de hablando de la sangre de Cristo como el remedio a todo eso. Yo lo hubiera aceptado, lo hubiera pasado con gusto si hubiera hablado del pecado. Es un amigo y yo sé que un día me lo voy a encontrar y le voy a hacer ese reclamo. Estás olvidando el mensaje. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Todas las del cáncer, de la pobreza, de las preocupaciones, los enfermos incurables, los hijos perdidos, pero sin hablar de que Cristo perdona el pecado, que Cristo vino a eso. ¿Y cuántas gentes se van por aquí o se van por allá por quién sabe qué razones y van olvidando el principal objetivo? Jesucristo nació como un Salvador. Por eso digo, los ángeles predicaban un evangelio completo, un evangelio exacto, preciso, clarísimo. Os ha nacido hoy un Salvador, que es Cristo el Señor. Fue una noche de evangelización. Yo creo que Dios no va a permitir que celebremos las Navidades con tantas luces y fiestas y comidas y regalos y dejemos algún día a Cristo afuera. Los pastores, por su parte, usaron un medio de evangelización muy bueno, de los mejores medios de evangelización. Por ejemplo, ellos usaron su testimonio. Había dicho del niño. Vean ustedes lo que dieron a conocer. ¿Lo que qué? Lo que se les había dicho del niño. ¿Qué fue lo que les dijeron del niño? Pues que había nacido en Belén, que estaba en un pesebre, estaba en pañales.
y que era el Salvador. Es el Salvador para todo el pueblo. Llegó un Salvador. Afuera el temor, afuera la tristeza. Vino un Salvador. Dieron a conocer lo que se les había dicho con mucha precisión, con mucha exactitud. Vamos a ver el versículo 15, todos lo leemos. Sucedió, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Esto que el Señor nos ha manifestado. Y luego el gozo de ellos, regresaron, después de ver al niño y de adorarlo, regresaron. Pero no se acabó su evangelización allí en el pesebre. Vamos a ver versículo 20, todos juntos. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto. ¿A dónde volvieron? Volvieron a su trabajo, volvieron a su casa, volvieron a sus amigos para contar lo que habían visto, lo que habían oído. Y eran elocuentes, porque hermanos, un testimonio es muy elocuente. Hubo un sermón aquí en la mañana que nos hablaban de las ofrendas, de los magos, pero hubo un testimonio allá abajo, de un hombre que platicó de sus pruebas financieras y del poco diezmo que daba, y cómo Dios lo ha ido bendiciendo, y ahora puede dar mejores diezmos. Ese testimonio fue tan fuerte o más fuerte que el sermón. Los testimonios son tremendos, hermanos. Ojalá que usted dé testimonio de lo que Dios hace con usted. No solamente del diezmo, lo que hace Dios en su vida. Y ellos, pues, glorificaban a Dios por lo que habían oído y visto. Y vean la elocuencia, el resultado que hubo ahí en el versículo 18, cuando dieron a conocer lo que les había dicho del niño. Vamos a ver el 18, como dice. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Qué les parece, hermanos? Aquellos hombres sencillos, analfabetas, campesinos o ganaderos o como ustedes les llamen, hombres de campo, no habían ido al seminario a tomar homilética, no habían estudiado teología, y ahora cuando hablan, la gente se queda maravillada, porque hay un tremendo poder en contar lo que Cristo ha hecho con nosotros. Si usted platica a la gente cómo era usted antes de conocer a Cristo, cómo lo encontró, y qué resultados hubo después de haberlo encontrado, ese es un bellísimo sermón de evangelismo, basado en su experiencia. A veces le dice uno a la gente, mira, Martín Lutero dijo esto, que Martín Lutero, quién sabe quién será. Pero sabes también que Albert Schweitzer, pues era un creyente, y no sé qué. Y sabes tú que Mark Twain, ¿qué sabe? Pero sabes tú lo que me pasó a mí, y entonces abre los ojos a ver qué te pasó a ti. Porque está hablando un hombre con un testimonio y está oyéndolo a la persona de primera mano. Quiere decir que usted puede ser un evangelizador que conmueva a la gente. Si usted platica lo que Cristo ha hecho con usted. Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Me seréis testigos. Todos sean mis testigos. A menos que no hayas creído, a menos que no seas salvo. Pero si eres salvo, sé testigo. Cuenta lo que has visto, lo que has oído, lo que ha hecho Dios contigo. Quisiera concluir, hermanos, pidiendo, rogando, que aprovechemos la Navidad para hablar de Jesús. Habla de Jesús. En muchos lugares en Belén no hubo lugar para Cristo. Nuestra iglesia celebra la Navidad de muchas maneras. Que Cristo haya lugar en tu celebración, en tu fiesta que hagas, en tus regalos que des, en los abrazos. ¡Feliz Navidad! Y le decimos a la gente que somos cristianos. Yo siempre llamo a eso una hipocresía. ¡Feliz Navidad! ¿Por qué? ¡Feliz Navidad! ¿Con qué? ¿Con qué? ¡Feliz Navidad con la botella que te llevas! ¡Feliz Navidad porque tú llevas tu aguinaldo y yo llevo el mío! Eso no es la Navidad. Ese es un resultado de lo que fue la Navidad. La Navidad es que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. En la mañana exhortaba, hermanos, que a veces damos regalos y con eso ya quedamos bien con quien sea, el vecino, el pariente, el compañero de trabajo, el patrón. Pero que esos regalos deben ir acompañados, bien acompañados de algo cristiano. Un testamento, una Biblia, una porción
un folleto. Ese folleto, ¿cómo llegar a Dios? Que dar mensaje de salvación. Cuesta 40 centavos. Complete su regalo, por más grande que sea. Yo digo, si usted pudiera dar un automóvil de Navidad, délo. Y dé el folleto, y el folleto vale más que el automóvil. El folleto tiene la palabra de Dios. Pero no necesita gastar sus 40 centavos. Aquí se los regalamos. Pídale al hermano Jorge Casiano. Él tiene una buena dotación. Pídale a nuestra hermana Yasmín Romero. Ella ha sido la encargada de la distribución de folletos. Pida los que quiera. Aquí hay una bodega y tenemos una dotación. Pida los que quiera. Anuncie la Navidad. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por eso debemos sembrar mucho para glorificar a Dios con una buena cosecha.